Bien, ¿qué diferencia encontramos entre las sociedades capitalistas y las sociedades personalistas? Tomen su código y me indican de qué artículos, a qué artículos se encuentran contenidas las sociedades personalistas y en su caso también las sociedades capitalistas. Las personalistas a partir del artículo 59. ¿Qué es el artículo 59? Sociedad colectiva. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo solidario, organizada y solidariamente de las obligaciones sociales. Ahora, ¿cuáles son las características aquí? Que existe bajo una razón. Que existe bajo una razón social y que los otros responden. ¿Cuál es la siguiente sociedad? ¿Sociedad? ¿En comandita? Siguiente, la simple, en comandita sí. Veanla en comandita sí. Artículo 68. Sociedad en comandita simple. Sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, y por uno o varios socios comunitarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones. Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y siguiente sociedad. Sociedad. Sociedad de responsabilidad limitada. Véanlo. Artículo 78. Lean 78. Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad y, en su caso, la suma que a más de las aportaciones convenga la escritura social. El capital estará dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza ni denominarse acciones. Responsabilidad limitada. Siguiente sociedad. Lean. Artículo 16. Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que debe suscribir. Aquí hay títulos de acción. Siguiente sociedad. Vean, artículo. Tienen que empezar ya. 196. Sociedad de comandita por acciones. Sociedad de comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comandados responden en forma subsidiaria y limitada de las obligaciones sociales. Uno o varios socios comandados tiene una responsabilidad limitada al monto de las acciones que han existido, en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Las aportaciones deben estar representadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas. Las sociedades que comunican por acciones constituidas ante la vigencia de la ley del 5 de dominio, cuyo caso social se conjunte a
acciones al portador y temas pendientes de las fundaciones deberán realizarlas únicamente con acciones no punitivas. Gracias. ¿Qué sociedad faltó? La sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento. Está constituida por un solo socio. Sí, Artículo 1040. 1040, léalo, artículo 1040. Sociedad de emprendimiento. Sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones, formando una persona jurídica distinta a la de sus acciones. Los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar los 5 millones de quetzales. En caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad deberá transformarse en otro régimen societario o figura mercantil, de acuerdo al presente código, en un plazo no mayor a los 6 meses calendario. El monto establecido en el presente artículo se actualizará anualmente el 1 de enero de cada año. En caso que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad que se refiere el artículo en el tiempo estipulado, responderá frente a terceros, subsidiaria, solidaria y limitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que hubieran incurrido. Gracias. Esta última tiene su ley específica. Trajeron su ley específica de ley de emprendimiento. Tienen que aquí valorar la ley. Todas estas sociedades las vamos a ver por separado. Pero empecemos por eso. Las sociedades personalistas se identifican con una razón social. Las sociedades capitalistas con una denominación. Las sociedades de personalistas tienen junta general. Y las sociedades capitalistas tienen asamblea. Estas asambleas, y la veremos despacio, se van a dividir en otro tipo de asamblea. Asamblea general ordinaria, asamblea general extraordinaria, asambleas especiales. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas de ambas sociedades? Los Entonces, estas dos sociedades se constituyen por dos o más socios. Estos socios, para incorporarse a la sociedad, tienen que llevar a cabo una aportación. Esa aportación podrá ser en dinero o en especies. Quiere decir que el socio va a aportar dinero y otro socio u otros socios van a aportar bienes muebles o inmuebles. Bienes muebles o inmuebles. Esas sociedades entonces, esto lo van a ver más a fondo con el. Estas sociedades siempre van a tener un capital que más adelante vamos a ver que es capital autorizado, suscrito y pagado. En consecuencia, cada socio o todos los socios tienen sus derechos y obligaciones. La pregunta es: ¿pueden dos personas individuales constituir una sociedad mercantil? Sí. ¿Puede una persona individual con una sociedad mercantil constituir una sociedad anónima o sociedad mercantil? Sí. ¿Pueden dos sociedades constituir una tercera sociedad? Sí. Sí. Porque la institución que se crea es una persona nueva que tiene su propia personalidad. Ahora, ¿cómo se constituye? Por escritura pública. Todas, a excepción
de la sociedad de emprendimiento. Estas sociedades al constituirse por escritura pública, deben inscribirse en el registro para tener personalidad jurídica. Si no lo hacen, son sociedades de hecho o sociedades irregulares. Localícenme las sociedades de hecho y las sociedades irregulares. 223 del Código de Comercio y 224 223 y 224. y 224 del Código de Comercio. Lean. 223. Título 223. Sociedades irregulares. Las sociedades no inscritas en el registro mercantil, aun cuando se hayan exteriorizado capitales frente a terceros, no tienen existencia legal y sus socios responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. 224. ¿Sí? Artículo 224. Sociedades de hecho. La omisión de la escritura social y de las solemnidades prescritas producen nulidad absoluta. Los socios, sin embargo, responderán solidaria e ilimitadamente frente a terceros, con quienes hubieran contratado a nombre e interés de la sociedad de ellos. Claro. Este es el capítulo 10 de las sociedades irregulares y de ellos. Veamos el artículo 222. Lo voy a leer. Sociedades con fin ilícito. Las sociedades que tengan fin ilícito serán nulas, aunque estén inscritas. La nulidad podrá promoverse en juicio sumario y ante un juez de primera instancia de lo civil, por cualquier interesado o por el Ministerio Público, y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación. Luego, como notario, constituir a solicitud de dos o más socios una sociedad que se trate, cuyo objeto sea la trata de blancas, con fines ilícitos. Pero vean el artículo, inclusive si están inscritas. Puede ser que una sociedad que aparentemente tiene un fin ilícito, resulta que se comprueba de que está lavando dinero. Entonces se convierte en una sociedad y que va a darle lugar a la disolución y a la liquidación. Es decir, aquí ocurre la muerte civil. Vamos a ver más adelante cómo se disuelve una sociedad y cómo se liquida una sociedad, para que se cancele en el registro mercantil su inscripción como sociedad. Sigue el 223, que es una sociedad irregular. Establece las sociedades sujetas no inscritas en el registro mercantil, aun cuando se hayan exteriorizado como tales frente al exterior, no tienen existencia legal y sus socios responderán solidaria e ilimitadamente de las obligaciones. ¿Cuál sería el ejemplo de una sociedad irregular? Podría ser cuando celebra, por ejemplo, una ante notario la Constitución, pero no se han inscrito. Eso podría ser. Pero, repíteme eso. Cuando van ante notario y el notario autoriza la creación de la sociedad anónima. ¿Autoriza la creación? Tenemos que mejorar el léxico. Bueno,
No. Cuando el notario realiza el documento público, pero lo tiene que registrar. Los dos van en el juez. Entonces, llega Juan Pérez y Víctor Ramírez y le solicitan a ustedes como notarios que fraccione una escritura pública de constitución de sociedad mercantil. La firma y la autoriza el notario, pero no la inscribe y los socios, uno de ellos se nota el gerente general y están actuando como que estuviera la sociedad constituida. Mandan a hacer tarjetas, se anuncian por medios electrónicos y la gente acude a ellos por venta de vehículos, accesorios, aparatos electrónicos, estufas, lavadoras, y pueden sacar facturas difícilmente. Pero ya se exterioriza. ¿Es válida la sociedad ahí? No. ¿Por qué? Porque no está inscrita en el registro. Entonces, ¿quiénes pagan las consecuencias? Los socios son responsables solidaria e individual. Todos. ¿Con qué van a ser solidariamente responsables? Entre ellos. E individualmente con su patrimonio. E inclusive pueden ser acusados de estafas infalsificadas, ¿no? Entonces tienen consecuencias civiles y consecuencias. Veamos la última, sociedades de hecho. La omisión, la omisión quiere decir que no se hizo ni siquiera escritura pública. La omisión de la escritura social y de las solemnidades prescritas produce nulidad absoluta. Los socios, sin embargo, responderán solidaria e ilimitadamente frente a terceros con quienes hubieran contratado a nombre y en interés de la sociedad. Aquí, tan ni siquiera llevaron a cabo la escritura pública. Simplemente ellos dijeron somos socios y la sociedad se denomina tal y empiezan a vender productos. A prestar servicios, pero la sociedad ni siquiera tiene una entidad. Porque la norma dice la omisión. No existe ni siquiera escritura. Bien, estos socios tienen derechos y obligaciones en sociedades inscritas. Localicen en su pueblo de comercio los derechos y obligaciones de los socios. ¿Cuál es el artículo? Artículo 38 del Código de Comercio del Derecho del Estado. Letra 38. Son derechos de los socios, además de los condenados en otros preceptos de este código, los siguientes. 1. Examinar por sí o por medio de los delegados que definen la responsabilidad y documentos de la sociedad, así como enterarse de la política económica y financiera de la misma en la época en que finge el notario. Y, por lo menos, dentro de los 15 días anteriores a la fecha en que haya de celebrarse la Junta General o Asamblea General Anual. Este derecho es irrenunciable. En las sociedades accionadas, este derecho se ejerce de conformidad con el artículo 145 del Código. 2.
promover judicialmente ante el juez de primera instancia, donde tenga su domicilio la sociedad, la convocatoria a Junta General o Asamblea General Anual de la sociedad. Si pasada la época en que debe celebrarse según el contrato o transcurrido más de un año desde la última Junta o Asamblea General, los administradores no la hubieran hecho, el juez resolverá el asunto en incidente con audiencia de los administradores. 3. Exigir a la sociedad el reintegro de los gastos que incurran por el desempeño de sus obligaciones para con la misma. 4. Reclamar contra la forma de distribución de las utilidades por pérdidas dentro de los 3 meses siguientes a la Junta o Asamblea General en que ella se hubiera acordado. Sin embargo, carecerá de ese derecho el socio que lo hubiera aprobado con su voto o que hubiera empezado a cumplir. 5. Adquirir, por el tanto, la parte de capital del consorcio facultado para enajenarlo. El término para hacer uso de tal derecho será de 30 días contados desde la fecha en que se concedió la autorización. Este derecho no es aplicable a los accionistas de sociedades por acciones. Y 6. Los demás que determinen la escritura social. Entonces, si yo quiero ser socio, tengo que aportar. Y dice que la aportación puede ser literaria o no literaria. Es decir, aquí ella. ¿Vienen muebles o viene aquí? Localiza en el código las aportaciones. ¿Y qué es una aportación? Tienen que traer su código. Lo electrónico no les va a servir de nada. Aquí no les va a servir de nada. Porque lo electrónico simplemente un clic se les atraviesa la respuesta y después apagan el celular y se les olvidó. Lograste mandarle. Ahí leen lo que se les mandó, porque es necesario escribir. Y es necesario ahora ponerlos en práctica porque si desde el pasado puedo matar para no. Artículo 27. Leer el artículo 27. Artículo 27. Aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justipreciarán en las escrituras constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizar. Si por culpa o dolo se fijare un avalúo mayor del verdadero, los socios responderán solidariamente en favor de los terceros, y de la sociedad, por el exceso del valor que hubiere asignado y por los daños y perjuicios que resulten, quedando asimismo obligados a reponer el faltante. Son admisibles como aportaciones los bienes muebles o inmuebles, las patentes de invención, los estudios de prefactibilidad y factibilidad, los costos de preparación para la creación de empresas, así como la estimación de la promoción de la misma, siempre que fueren expresamente aceptados en su justipreciación, conforme lo establece el primer párrafo. No es válido como aportación la simple responsabilidad por un socio. Los socios quedan obligados al saneamiento de lo que aporte a la sociedad. Las sociedades de emprendimiento únicamente podrán recibir aportaciones dinerarias no aplicándoles lo regulado en la presente norma. Hace mención nada más de las aportaciones no dinerarias, porque se entiende que la aportación dineraria está ahí. Decidimos nosotros tres constituir una sociedad y Orlando, Amalia y yo decidimos constituir una sociedad. Léate. Y dice Orlando, yo voy a aportar 50,000 pesos. Amalia dice, yo voy a aportar
una propiedad, un inmueble de mi propiedad ubicado en el departamento de estudio. Y yo digo, bueno, soy un inventor o soy Ricardo Arjona. ¿Qué puedo yo aportar? ¿Ah? No, idea, no. Les voy a decir, bueno, ¿saben que yo aporto la melodía verbo y dos sustantivos? ¿Cuánto valor tiene esa melodía? 50 millones. ¿Quién es el socio principal? Dios. Pero los tres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, en asamblea general, votar, opinar y tener derecho a las utilidades de acuerdo al monto de nuestra votación. Pero en el caso de Orlando, digo, aquí están mis 50 millones. Pero en el caso de Amalia, una propiedad, que es un terreno en Escuintla, tendrá que identificar. Amelia aporta el siguiente bien inmueble, identificado en el registro general de la propiedad al número tal o local del tomo tal del departamento de Escuintla, que para ella tiene un valor de 50.000 quetzales. Pero no es ella la que va a decir el monto, sino vamos a hacer dos. Dice, pues se indica, justipreciarán los socios. Entonces, entre Orlando y yo decimos, bueno, el valor, de acuerdo a un tasador o un evaluador, no es de 50.000 quetzales, sino es de 75.000. Y yo, como Ricardo Arjona, tenemos que justipreciar el valor de esa melodía. Porque los ingresos que produzca esa melodía van a entrar a la sociedad, porque ya no es titular. Escuchen, titular, no propietario. Titular de la sociedad. Porque ¿qué hace la sociedad? Amalia aportó el bien, Orlando aportó los 50.000 y yo verbo y instituto. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Es su patrimonio. En el aspecto patrimonial de esta melodía, y esa propiedad le pertenece a la sociedad, ya no le pertenece a Amelia ni a mí, ni el dinero le pertenece a él, sino le pertenece a la sociedad, porque la sociedad es persona jurídica que tiene derecho a un nombre, a un domicilio y al patrimonio. ¿Qué sería una sociedad sin patrimonio? Independiente de lo que vimos que es el capital. Una sociedad puede tener un capital autorizado, suscrito y pagado de 500.000 quetzales, pero al momento que ustedes van al establecimiento donde está la sociedad, hay maquinaria, camiones, etc., que contablemente es mucho. Entonces cada uno de nosotros aporta. Y se nombra como representante legal de la sociedad a Orlando. Entonces, esta sociedad, puedo yo venir y decir, aporto, porque soy famoso, aporto mi nombre. Aporto mi honestidad. Aporto mi fama. Doctor, pero en el caso de Jennifer López, ella tiene perfumes, ¿o no? Sí. ¿Cuál es el nombre de ese perfume? Sí. No, el nombre como marca podría ser. No se vaya. Ella, como su nombre, pero si es titular de su marca, igual que Arjona, por supuesto, pero su marca, como marca, pero ella no. Yo no sé nada. Viene Dionisio Gutiérrez y dice: yo como pollo campero, no aporto nada de pollo campero, pero sí aporto mi nombre para que deja a la gente.
O sea, pero su nombre de Don Luis Gutiérrez o su nombre de Pueblo Campero. No, o sea, sí, no. Eso es ya propiedad intelectual, la vamos a ver más adelante. Entonces, si tiene su marca, por supuesto. Porque la marca es un bien. ¿Tiene su ley de propiedad usted ahí? Ya que sale esto a población, entonces vamos metiendo. En la ley de propiedad industrial, localícelo en la terminología del artículo 4. Ahí está toda la terminología de lo que es una marca, de lo que es un comercial, de lo que es artículo 4. ¿Qué es una marca? ¿Ya lo localizaron? En el artículo 4. ¿Qué establece el artículo 4? Vamos muchachos, ahí está. ¿Qué es una marca? Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra marca colectiva. Hay marca colectiva también y de certificación. Entonces, una marca es un signo distintivo que puede ser simple, compuesto o mixto. Yo lo apunto solamente para que ustedes vayan ya entendiendo. Ese signo distintivo tiene que ser gráfica, fonética e ideológicamente diferente al papel. Pollo Campero existe como marca y como nombre comercial. Tierno, jugoso y crujiente es su expresión de publicidad o eslogan. Y puede ser una marca figurativa, solamente el pollito. Como es Nike o Nike, que lleva el diseño, ustedes solamente con el diseño saben que es Nike. Visualmente, gráficamente, debe ser simple, debe ser cualquier. Nike ampara productos de la clase 25, que son tenis, zapatos, etcétera, y puede amparar perfumes, etcétera, pero ya en otra clase. Y Pueblo Campero, restauración, le llaman, que es restaurante de la clasificación internacional de la clase 43. Entonces, bien, ahora lean el artículo 16 de la ley de propiedad. ¿Quién lo tiene ahí atrás? La ley de propiedad industrial, artículo 16. Lea. Artículo 16. Signos de lugar y constituir marcas. Las marcas podrán constituir en palabras o conjunto de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos tipos. Puede también constituir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaques, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que el criterio del registro tengan o hayan adquirido sus distintivas. Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean distintivas respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique
y que su empleo no sea susceptible de crear confusiones o asociación con respecto al origen, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usan las marcas. En el caso de marcas colectivas o marcas de certificación, cuando la indicación geográfica identifica un producto o servicio como procedente de un país o de una región o localidad de dicho país y una cualidad, reputación u otra característica del producto o servicio, puede ser fundamentalmente imputable a su origen geográfico. Dicha indicación geográfica podrá optar a la protección como marca. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún caso será obstáculo para el registro de la marca. Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y no será necesario probamiento previo para solicitar u obtener el registro de una marca. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se expresa el nombre del producto o servicio, el registro solamente será otorgado por dicho producto o servicio. Cualquier exigencia relativa a la utilización en determinada proporción del nombre común o genérico del producto o servicio que ampare una marca no deberá menoscabar la capacidad distintiva de esta. Estamos viendo aquí. Muy caro. ¿Cómo venden sus productos? A través de marcas. E-commerce, marketing, branding, comercio. Lo que falta aquí es aprender muchísimo y no alcanza el tiempo. Pero se le va a ocurrir a un profesor, a un examinador en el examen privado, y tal vez él desconoce eso, pero por fastidiar va a preguntar algo que desconoce. Marca, lo que intelectual. ¿Puedo aportar una marca? Sí, porque es un bien. Y en la norma que leyeron indicaba invención, ya es otro más elevado que una parte que una marca. Un invento sobre un producto para hacerlo. Un invento a través de un diseño industrial. Los tuk-tuk son un diseño vivo. El diseño de la Mercedes-Benz o del BMW es diseño industrial, es invención. El folclore, arte. Vean el artículo 470 del Código Civil. Derecho de autor. Derecho de autor. Lean los 470 de derecho de autor. Artículo 470 derecho de autor. El producto o valor de trabajo o industria ilícitas, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre estas materias. Entonces, el derecho de autor son obras literarias, artísticas y científicas. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, el libro de Miguel Ángel Azul. La escultura de Tecumán. ¿Verdad? Libros científicos. Son creaciones intelectuales que le quedan al autor, pero el soporte del libro puede ser objeto de aportación. Y estudio de factibilidad y prefactibilidad. ¿Qué es eso? Del alumno de 4 años. Tarea. Es un estudio de factibilidad y de prefactibilidad. ¿Y por qué lo puedo aportar? ¿Qué es un qué? Disculpa. ¿Qué dices? ¿Podría repetir la tarea? Es que no lo escuché. ¿Qué es eso? Estudio de factibilidad y prefactibilidad.
Entonces aporto. Y de acuerdo al monto de mi aportación, si son bienes muebles o inmuebles, en el caso de estudios de factibilidad y prefactibilidad, de marcas o patentes de invención o de bienes inmuebles, los socios tienen que justipreciarlo. Y ese será el monto de aportación y el que me dará derecho a mí a ingresar como socio y tener derecho a utilidades por el monto de mi aportación. Pero puede ser, digo yo y le debo 50.000 hectáreas al banco y constituimos sociedad anónima. Y le digo, aporto a la sociedad la deuda que le tengo al banco industrial por 50.000 hectáreas. ¿Es válida esta aportación? No, porque es deuda. ¿Qué puedo aportar? Acreedurías, dinero que a mí me deban. Entonces hay una subrogación, porque la sociedad pasa a ser la nueva acreedora. Vean el artículo 28 del Código de Comercio. Allá al final. Artículo 28. Artículo 28. Cuando la votación de algún socio consista en créditos que la haga responsabilidad no solo de la existencia y ilegibilidad de ellos, sino también de la violencia del deudor en la época de la aportación. Cuando se aporten acciones de sociedad por acciones, el valor de la aportación será del mercado sin extender su valor en vivo. Se prohíbe pactar contra el tenor de este tipo. Artículo 28. Aportación de créditos y acciones. Arriba pueden escribir acreeduría. Voy a reiterar. No puedo aportar deuda, pero sí puedo aportar acreeduría. Juan Pérez me debe 500.000 quetzales. ¿Puedo aportarlo? Sí. Los socios tienen que aportar. Si no, no hay problema. Queda solo. Dice, cuando la aportación de algún socio consista en créditos, el que la haga responderá no solo de la existencia y legitimidad de ellos, es decir, que tiene que comprobar si le debe, sino también de la solvencia del deudor. Quiere decir que el deudor debe estar solvente. Si es un deudor moroso, ustedes no van a aceptar porque no les van a pagar. Cuando se aporten acciones, aquí ya también, títulos de acciones. Soy socio de Simán. Tengo 1000 acciones de Simán y puedo aportar 500 acciones de Simán. ¿Sí o no? Sí. Entonces la sociedad va a ingresar como socio de Simán y yo quedo nada más como socio, pero con las otras 500 acciones. Las acciones son títulos, valor, considerados como bienes muebles. Aquí se ve el título de acciones del Código. 99. ¿Leo? Lean. Artículo 99, título de acciones. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representados por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos del socio. A los títulos de acciones en lo que sea conducente se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. Son títulos valor. Ahora, ¿qué sociedades tienen títulos de acciones? Sociedades anónimas. Las sociedades capitalistas, las sociedades personalistas y de responsabilidad limitada solamente se les denomina aportación, no tienen título de acciones. En resumen, la única sociedad, además de la comandita por acciones, que tiene título de acciones es la sociedad anónima. Y dicen, y terminan, se prohíbe pactar contra el tenor del derecho. 29, lo voy a leer. Época y forma de las aportaciones. Los socios deben efectuar
sus aportaciones en la época y la forma estipulada en la escritura constitutiva. El retardo o la negativa a la entrega, sea la causa, autoriza a los socios para excluir de la sociedad al socio moroso o para proceder ejecutivamente contra él. Quiere decir que el socio se obliga a pagar el monto de su aportación. Yo indiqué que voy a aportar 50.000 dólares, pero en este momento tengo 25.000, que equivale a 5 acciones, me veo obligado a pagar el resto para tener derecho a las otras acciones. Si no lo hago, los demás socios me pueden demandar por la misma sociedad. Pero me pueden decir, queda excluido. No te queremos aquí obligado. Bueno. Pero también está el término de la separación de los socios. Si cometo un hecho ilícito, los socios me pueden separar. Exclusión o separación son los términos del derecho mercantil y peor. Ahora escuchen esto. Segunda parte. El socio, incluso el industrial, responde personalmente de los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad por incumplimiento o mora. Segunda parte. ¿Quién es el socio industrial? ¿Quién es el socio industrial? Con eso voy a terminar. Fíjense, Orlando aportó 50.000 pesos, Amelia aportó el bien igual, y vengo yo, volvieron de acuerdo, y digo, yo voy a aportar mi conocimiento, no mi nombre, no mi apellido, mi conocimiento, para que la sociedad funcione por los aparatos que vamos a vender, son de mi creación. El socio industrial aporta su conocimiento técnico y capacidad. Pero los tres tenemos que estimar cuál es ese monto del socio industrial, porque no se ve. Ellos solamente van a confiar en mi aportación industrial. Entonces, hay socio industrial. ¿Y en qué sociedades existe el socio industrial? Entonces, ¿cómo va a obtener utilidades o pérdidas el socio industrial? Si no les funciona como socio industrial, la sociedad quiebra. Y última tarea. Las sociedades mercantiles están compuestas por dos puntos. A. Un órgano soberano. Un órgano soberano, entre paréntesis, puede ser la Junta General y la Asamblea, de acuerdo al tipo de sociedad. B. Un órgano de administración. Y C. Un órgano de fiscalización. Estudia cada uno de ellos. Tienen un minuto para respirar. Yo quería compartir, por ejemplo, en el campanillo pero ahora que se dan alimentos, el dueño de ese invento,
artículos 2 y algunos temas más. Entonces, hoy se llevan ustedes un caudal de temas que cuando estén en su casa nos van a ir desglosando, ya sea con mapas mentales, ya sea con esquemas. No vayan a utilizar preguntas y respuestas cuando estudien, porque la pregunta y respuesta es tan estricta que no nos permite desarrollar más que lo que escribimos o que lo que me aprendí de memoria. Habrán algunos casos en los que sí sea necesario que usted se haga la pregunta y usted conteste, escriba la respuesta y se la aprenda de memoria, ¿verdad? Muy escasas veces, pero en la mayoría de los casos sí les pido que vayan analizando y vayan, todas las instituciones del derecho mercantil que están en su código de comercio las vayan identificando conforme nosotros les vayamos dando Zoom. Por esa razón es importante que el código, las leyes en concreto, que ustedes las puedan oler, palpar o sentir y que puedan subrayar y resaltar, porque es demasiada información joven. Son más de 1040 artículos. Y si usted solo está, por eso el doctor no menciona mucho, solo está en el dispositivo, él a veces hace lo que ustedes lean, lo que usted le da un download, pero no más que eso. Mientras que si usted tiene su ley a la mano, estamos ojeando, estamos palpando, estamos dándole el estímulo al cerebro y por lo tanto nos permite apreciar más el conocimiento, ¿sí? Algo importante, sé que la hora es pesada porque cuando éramos más chiquitos, cuando éramos bebés, acostumbrábamos a hacer la siesta a esta hora. Cuando llegábamos del colegio hacíamos siesta, pero resulta que el niño creció y ahora está en la universidad. Entonces, eso quería el niño, entonces apoyémonos. Compartimos con el doctor un poco de agua. Yo no acostumbro tomar demasiada agua porque al rato mi naturaleza me llama y a mí no me gusta. Cuando estoy fuera de mi casa me siento cómoda. Entonces, les invito a que traigan una fruta, cuando les damos un minuto de receso, una fruta, un poco de agua con miel, ayudémonos, porque si no el cerebro sigue recordando cuando estábamos bebés y queremos irnos a dormir. Entonces empiezan a escuchar la voz mía, la voz del doctor, como si fuera una canción de Cuba. Entonces apoyemos. Bien. Derechos, obligaciones y responsabilidades de los socios. Vámonos al artículo 38. Fíjense que en este caudal de información, jóvenes, existe lo que se llama derechos patrimoniales y derechos corporativos. Esto a la fecha sigue creciendo y se sigue manejando en el mundo de la sociedad. Bien. Todo socio es toda persona individual o jurídica que forma parte de una sociedad. ¿Sí? Esos son los socios. Bien. Ellos tienen derechos. Ya creo que ver si los leyó. Ahora les voy a ayudar a dividir cuáles son esos derechos y en la doctrina a qué tipo de derechos pertenecen. Vamos a ver. Derechos de los socios. Anoten arriba y subrayan, por favor, derechos de los socios, por letra grande. 1. Examinar por sí o por medio de los delegados que designen la contabilidad de documentos de la sociedad y enterarse de la política económico-financiera de la misma. ¿Qué entendemos nosotros jóvenes por derechos patrimoniales? El joven que está ahí atrás, de camisa de clarita negra. ¿Qué será un derecho patrimonial? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Gabriel, mucho gusto. Bien inmueble, un terreno. Bien inmueble. Y de una sociedad, ¿cuál podría ser un derecho del socio? Hay derechos también que son abstractos, ¿verdad? No necesariamente concretos. Un inmueble, un terreno que yo pueda tener, lo puedo ver, lo puedo palpar. Pero si son abstractos en una sociedad, ¿qué derechos le compete hacer en una sociedad? ¿Gabriel? Trae su código. Ahí está el artículo 38.1. Anoten ahí derechos patrimoniales. Ahí vamos a dar zoom. Igual pecuniarios. Exige de la sociedad, coma, prestaciones que aumentan su capital particular.
Eso es un derecho pecuniario, ¿bien? O derecho patrimonial. Los derechos que corresponden a los socios con los beneficios, vamos a llamar así, derecho de ser socio. Esos son derechos patrimoniales o pecuniarios. ¿Nos queda claro? ¿Sí? No. No. ¿Qué son derechos patrimoniales, jóvenes? Voy a repetir. Pecuniarios. ¿Cómo? Exige de la sociedad prestaciones que aumentan su capital particular. Por ejemplo, una repartición de utilidades. Si usted aportó acciones, esas acciones al cobrar vida dentro de una sociedad le traen a usted beneficios económicos, ¿qué tipo de derechos votó usted ahí en la sociedad como socio? Un derecho patrimonial, un derecho pecuniario. De la sociedad usted va a obtener beneficios económicos. ¿Sí? Ahorita los vamos a ver acá. ¿Cuáles son esos beneficios económicos? Las utilidades. Exactamente. Derecho corporativo. Vamos al segundo derecho de los socios. Dentro de ahorita estamos hablando solo de sociedades, ¿vieron? Derecho a la comunidad. De ser usted socio, va a gozar de esos derechos. 2. Corporativo. Corresponde a hacer efectivos los derechos pecuniarios y de contenido patrimonial. A través de un derecho corporativo por parte de esa sociedad, yo como socio puedo exigir de la sociedad hacer efectivos mis derechos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, el número 1, ¿será un derecho pecuniario o será un derecho corporativo? El 38.1. Examinar por sí o por medio de delegados la contabilidad de documentos de la sociedad. Usted tiene el derecho a acceder a ellos. ¿Qué será? ¿Pecuniario o corporativo? Es un derecho corporativo. No tiene derecho corporativo. Usted va a ser como vigilante, digamos. A través de esos derechos corporativos usted puede acceder al movimiento de la sociedad para llevar también un control. Este derecho es irrenunciable. Subrayado, por favor, y resaltado. Está abajo el punto 1. En las sociedades accionadas, este derecho se ejercerá de conformidad con el artículo 145 del Código. Cuando veamos sociedades, vamos a retrotraer este artículo. El número 2, ¿qué será? ¿Corporativo o pecuniario? Léanlo, por favor. No lo trae. Lean, 38.2. Si van conmigo, enhorabuena. Si alguien se va quedando atrás, levante la mano y participe, ¿sí? Por favor, porque hay muchas personas acá y no podemos cubrir todo. Así que póngase las pilas usted también. ¿Corporativo o pecuniario? Corporativo. Un derecho corporativo. El trámite de los incidentes lo vamos a encontrar en el artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial. Anoten ahí. Subrayen la palabra incidente, ahí está anotado en el punto 2 que ya leyeron. Juez de primera instancia y el trámite es el siguiente. 2 días para la audiencia, perdón. Aquí lo voy a anotar. Y esta es la ecuación. Y lo relacionan con el 135 de la Ley del Organismo Judicial. Este es el trámite de los incidentes. 2 días de prueba, perdón, de audiencia, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Número 3.
exigir a la sociedad el reintegro de gastos en que incurra por el desempeño de sus obligaciones con la misma. ¿Qué será? ¿Corporativo o será pecuniario? Estamos entre derecho patrimonial y el derecho corporativo. Exigir a la sociedad el reintegro. Ese es un derecho patrimonial o pecuniario. Anoten ahí, derecho patrimonial. El cuarto, reclamar contra la forma de distribución. Usted puede ir directamente hacia la asamblea que se esté formando, hacia uno de los socios dirigentes, y puede usted reclamar lo que se establece en el artículo 38.4. Esa expresión 3 meses lo van a subrayar de color anaranjado, por favor. Reclamar contra la forma de distribución de utilidades o pérdidas dentro de los 3 meses siguientes a la Junta o Asamblea. Subrayado de anaranjado, y es un derecho patrimonial al igual que el punto 5. Y el punto 6, las demás que determine la escritura social. Recuérdense que la escritura social, con todas las estipulaciones que tiene, va a ser ley entre las partes. Artículo 39. Vámonos a las responsabilidades. Lea por favor el compañero que está hasta allá atrás, el de negro con verde. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Por favor lea el artículo 57 del Código de Comercio. Tomen foto, me avisan, así me quito. 57 en voz alta. Artículo 57, actos extendiéndose el socio que atribuyéndose la representación de la sociedad ejecuta actos o celebra negocios en su nombre, o el administrador que los autorice excediéndose de sus facultades, no obligando a la sociedad, a menos que tales actos o contratos fueren ratificados por los socios o que la sociedad hubiera aprovechado de la operación. En cuanto a los títulos de crédito, se dará a lo que dispone el artículo 406 de este código. Gracias. Como parte de la responsabilidad de los socios jóvenes está el respeto tanto por la razón como la denominación social. Si cualquiera de los socios se atribuye una representación para hacer negocios a favor únicamente de él, esto no va a ser aceptado por la sociedad, a menos que el administrador, como establece la ley, lo autorice y se exceda de sus facultades. Esto no va a obligar a la sociedad, pero si estos actos fueron ratificados por los socios, entonces ahí van a responder todos de forma solidaria, limitada y subsidiaria. ¿Sí? ¿Cómo se llama este acto, jóvenes? Anoten arriba del 57, actos sustraídos. Ultra virus, se los voy a anotar. Y explica que ese es acto sustraído. Artículo 39. Prohibiciones de los socios. ¿Qué es lo que los socios de toda sociedad no deben hacer? Primero, usar del patrimonio o de la razón o denominación social para negocios ajenos a la sociedad. Ahí lo relacionan con el que acabamos de leer de actos sustraídos. Anoten ahí el artículo, que es el 57. 2. Este punto 1 lo subrayan bien, por favor, y anoten arriba prohibiciones de los socios. Si tuviera la calidad de industriales, ejercer la industria que aporta a la sociedad. 3.
Ser socios, ¿qué dice ahí de empresas análogas? Tachen la palabra empresa y anoten sociedades análogas. Sí, no son empresas, aquí hubo un error del legislador. 4. Ceder o gravar su aporte de capital en la sociedad sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios, salvo cuando se trate de sociedades accionadas. Subrayen el artículo el punto 4, por favor, del 39. Esto lo leen en casa también. Y en cuanto a obligaciones, va a ser lo contenido en el libro segundo del Código de Comercio. En la hoja que les había pedido al principio, solamente ahorita se quedan con su ley en mano. Van a resolver ahorita las siguientes preguntas. Solo Betsy, en lo que sus compañeros resuelven, viene conmigo, por favor. Sí, solo voy a dictar las preguntas. Número 1. Dan todos sus datos, por favor. Esta prueba tiene un valor de 1. Indica la base legal. Si leyeron la ficha técnica, aunque les di enhorabuena. Indique la base legal de la vigencia del Código de Comercio. La base legal de la vigencia del Código de Comercio. 2. Explique qué son los comerciantes. Explique qué son los comerciantes. 3. Juan Pérez desea constituir sociedad con sus hijos. Juan Pérez desea constituir sociedad con sus hijos de 10 y 12 años. Punto y seguido. Brinde su asesoría, brinden ahí, y la base legal de su postura. Aquí quiero tanto el Código de Comercio como el Código Civil. Los muchachos terminaron la prueba. Esta es la